Ya estamos listos. Bueno, entonces le cedo Vale. el mando al ingeniero Galeazo. Dale. No sé si estamos listos, pero estamos. Hay 17 personas, Bueno, a 17:01, o sea, hace recién empezamos. Bueno, te dejo, ¿eh? dale. Hasta luego. Nos vemos. Yo Chao, José. quedo conectado un rato nomás, por las dudas Dale. que voy a cortar. La grabás vos, ¿no es cierto? ¿Quieren que me permiten grabar? Le pregunto al resto de la gente primero. ¿Me permiten grabar la clase? ¿Me pueden Sí, contestar, por favor? siempre piden que la grabemos. No, bueno, sí, pero es una cuestión de respeto. Estamos invadiendo. Estamos invadiendo todo. Bueno, ahí está. Vamos a grabar. A ver cómo se pone. Ahí grabo y después le comparto a ustedes la clase. Muchas gracias, ¿eh? Hasta Te aviso luego. cuando terminemos así la Sí, sí, listo. sesión. Hasta luego. Chao, Jorge, hasta luego. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, Antes de empezar con la clase de hoy, yo me olvidé de pasarle la semana pasada los archivos, el archivo, mejor dicho, con los datos para hacer el trabajo práctico de calibración de sondas. Me di cuenta anoche, en realidad, ante la insistencia de algunos de ustedes que le faltaban los datos y me puse a revisar los correos electrónicos, no encontré que los hubiera mandado, los reenvié anoche. Así que la entrega, que era para hoy, la pasamos para la semana que viene. ¿Estamos? Vamos a hacer así. Si tienen alguna duda con lo que está en ese archivo, se los comento ahora. Acá tenemos el archivo. Yo la semana pasada le había puesto una imagen en la presentación, que había un par de errores que ahora está corregido. Aquí tenemos 728, que era el valor correcto. Para la sonda de nariz elíptica, esta era P total de la sonda leída, lo mismo que para la sonda de nariz esférica. Así que ya con estos datos tienen para trabajar todo lo que es ese práctico. Y acá tenemos en esta otra pestaña, dice cámara de ensayos, el práctico de hoy, donde están todos los datos. Ya después voy a explicar bien qué es lo que es cada una de estas columnas para a medida que avancemos en el tema. Después este otro que dice presiones de túnel es para el práctico de la semana que viene. Y este otro es para el último sobre perfil aerodinámico. Así que ya tendrían todos los datos para hacer todos los prácticos. Ahora voy a dejarlo acá, que es el que tenemos que ver ahora. Y vamos a volver, vamos a esperar un ratito más a ver si se suma algún otro compañero. Y si no, ya largamos. Eh, Antes de empezar, yo la semana pasada me había comprometido a enviarle algunos vínculos de dónde bajar información. Acá, si se fijan en la parte de arriba de la pantalla, hay varias pestañas abiertas. Una esta que tenemos acá, archive.org, tiene mucho material que es de dominio público. Es decir, se puede bajar en forma legal, no hay inconvenientes. El problemita que hay con esto es que hay mucha información vieja de todos los temas. Está para aquel que le guste leer algo de historia, literatura, va a tener un montón de cosas. Temas técnicos hay algo, y mucho de lo que hay es, si se quiere, un poco viejo. Si uno hace acá en la pestaña textos, acá te va a abrir un montón de sitios desde donde se puede bajar información o buscar.
Si uno pone acá todos los libros, pasa a otra pestaña y uno acá puede poner el tema que uno le gusta. Por ejemplo, aerodinámica. Le da Enter. Y acá le aparece un montón de trabajos sobre el tema. Le va a aparecer todo lo que tenga en algún lado la palabra aerodinámica. No importa si es literatura, filosofía, ingeniería. Le va a aparecer de todo. Trabajos en serio, o sea, no en serio, de ingeniería o de investigación en física, como algo de literatura, novela, de todo un poco le va a aparecer de lo que encuentra alrededor de todo el mundo. Uno acá en la parte superior a la izquierda puede poner algunos límites. Acá encontró 230 en inglés, algo en alemán, francés y ruso. Si para otros temas le da la opción acá de otros lenguajes, en este caso no hay nada en castellano, pero uno puede buscar en algunos temas más específicos y ver si encuentra algo. Si uno lo quiere bajar, en esta otra pestaña le hace una presentación del material. Uno puede ir navegando. Lo que uno quiera, y si le resulta interesante y lo quiere bajar, hace clic acá donde dice PDF, lo abre en otra pestaña y eventualmente uno lo puede bajar. Y si no, donde estaba la flechita para abajo, directamente lo baja el trabajo. Este es un sitio. Si uno quiere poner acá, por ejemplo, videos, hay mucho material también de todo tipo. En este otro que dice software, son programas más bien viejitos. Hay colecciones de fotografía de todo tipo, de la NASA y otras instituciones. Hay una variedad muy grande realmente. Bueno, acá todavía no cambió. Después otro sitio para bajar es ntrs.nasa.gov. Si uno entra directamente a la página de la NASA, va a llegar a esta pestaña, pero acá va directamente donde encuentra las publicaciones. Uno pone acá el tema que le interesa, si quiere que busquen artículos de la NASA o únicamente NACA. Uno elige cualquiera, vamos a poner por ejemplo NACA, buscar, ya se va a actualizar la página. Y acá tenemos todos los artículos que tienen algo que ver con lo que uno busca. Si uno busca un archivo en particular, puede poner si uno lo conoce, por supuesto, NACA TR 420, el número que uno esté buscando, si no, desde acá, ver documento, PDF lo puede bajar. La gran mayoría de lo que es NACA está todo para bajar, lo que es de NASA, hay algunas cosas que se puede ver nada más que un resumen y no se puede bajar el trabajo, pero hay muchas cosas que están para bajar. El otro sitio es este de la OTAN, sto.nato.int/publicaciones, y le va a aparecer directamente en esta pantalla. Si uno entra en la NATO o en la OTAN, empieza a buscar publicación y va a llegar a esta página donde ya acá uno puede empezar a ver todas las publicaciones que tienen. La mayoría se pueden bajar, algunas que son de acceso abierto y otras que no. Hay que estar suscrito al servicio para poderlo bajar, y supongo que eventualmente algunos serán pagos. Y el último sitio que tengo para mostrarles es este, Librería Génesis.
El sitio es libgen.is. Uno acá pone el tema que le interesa o puede buscar acá en tópicos el tema que le interesa en tecnología, en aeroespacio, física, computación, literatura, lo que uno quiera. Cuestión de buscar o si tiene una idea del tema en particular, lo busca. Lo puede ordenar por año o lo más práctico muchas veces por idioma. Algunas cosas hay en español, la gran mayoría está en inglés. Uno hace clic en el artículo que quiere bajar, lo manda a esta página, de nuevo clic acá arriba, damos clic ahí y ya después nos pregunta si estamos seguros de bajarlo o no. Está un poquito lenta hoy, así que no lo vamos a bajar. El de librería Génesis van a encontrar también de todos los temas, pero bibliografía bastante actualizada. La contra, hay que tener cuidado por el tema de los derechos legales. No todo está libre para bajarse. O sea, hay cosas que todavía pagan derechos de autor. Eh, bueno, espero que les sirvan esos datos y para buscar. Hay muchos más sitios. Uno pone Book Free, PDF y le van a aparecer un montón de sitios. Pero esos son bastante completitos. Los otros proyectos están más orientados por ahí a literatura o a trabajos muy viejos. Bueno, vamos a empezar con los prácticos. ¿Alguna duda con el trabajo anterior? El de calibración de sonda, bueno, no les pasé los datos, pero si tienen alguna duda sobre lo que hay que hacer, cómo hacerlo. Profe, Sí, a mí por ahora no tengo duda en cuanto a cómo hacerlo porque todavía no lo empecé, pero quería corroborar si la semana que viene es el IT6 que tenemos que entregar nada más, ¿no? ¿O cómo sería? eh, Perdón, tendrían el IT5, disculpe. 5 y 6. Vamos a trazarlo todo una semana. Bien, Entreguen o el sea, 5. Lo que pasa es que si yo ahora le extiendo mucho el plazo, después se le va a amontonar al final del semestre, ¿eh? La fecha límite no la podemos mover nosotros. bueno, pero quería saber cuáles son los prácticos que se entregan el martes que viene o el práctico, ¿sería el IT5 o el IT6 también? Los dos, vamos a hacer los dos. Son cortitos los dos. Bueno, En, gracias. cuando hagan la parte de resumen, lo he visto porque ya tengo para subir lo que es el trabajo de sondas y estoy a medio camino con el de túneles de viento. En resumen, no hacen un resumen. Están explicando, es más bien una introducción lo que están haciendo, la mayoría, no todos. Resumen es algo cortito de decir, hicimos tal cosa. Por ejemplo, me voy a referir al de sondas, que es el que más corregí. En ese trabajo, en el resumen, explican qué es lo que es presión total, qué es lo que es presión estática, para qué se usan las sondas, algo de ecuación de Bernoulli. Y no debería ir. En el resumen, el límite mínimo ese que hay de 75 palabras es algo orientativo. Personalmente, si lo pueden resolver en 10 palabras, para mí estaría genial. El resumen en ese caso sería, reconocimos las ondas, así en forma muy escueta lo estoy explicando, después hay que adornarlo un poquito más, pero
tampoco tanto. Reconocimos la sonda de laboratorio y vimos su utilidad, cosas así. Es algo de lo que ya hicimos. En introducción o en fundamentos teóricos, ahí sí escriban y expliquen de qué se trata el tema. Pero tampoco hacer todo una demostración del teorema de Bernoulli o de dónde vienen las ecuaciones. En ese práctico en particular, más allá de la definición de cada una de las presiones, no hacía falta más, porque no trabajamos con otras cosas. Y cuando pasamos al tema de descripción, es describir las ondas que estamos utilizando. O sea, más allá del plano y las imágenes, poner un poquito algunas de las características de las mismas. Lo mismo pasa con los otros trabajos. O sea, hay que hacerlo resumido y haciendo referencia en muchas cosas al práctico anterior. No es necesario repetir todo de nuevo. ¿Alguna pregunta o largamos ya nomás el tema de hoy? Profe, una pregunta. Con el tema del informe de técnico 4, tengo un par de dudas con algunas cuestiones de la parte operativa de lo que es Excel y obtener fórmulas. ¿Habrá posibilidad de hacer una clase de consulta como para no quitar tiempo ahora? Sí, si querés lo hacemos después. Una vez que terminemos con la Perfecto, clase, muchas gracias. lo vemos. Bueno, Buenísimo, buenísimo. Gracias, profe. vamos a empezar con el práctico de hoy. El informe técnico número 7, que es determinación de la cámara de ensayos de un túnel de viento. En este caso vamos a utilizar el túnel 1, que es el que se ve en la figura, y como ya sabemos, un túnel de cámara abierta, es decir, la cámara de trabajo está ubicada en esta zona, no tiene paredes físicas que la limiten, es un túnel de impulsión, porque acá tiene la hélice o el propulsor, o el grupo propulsor está acá, ahí no se ve, estaría la hélice, ahí abajo se alcanza a ver un poquito el motor. En este sector tiene una estructura tipo panal de abeja, acá en esta otra unión de distintas partes tiene la malla tipo tela mosquitero, es una tela mosquitero en realidad. Esta sería la cámara de tranquilización y desde este punto hasta el final es el convergente. No se confundan acá al ver el túnel, que la parte exterior, esta parte blanca es de madera, tiene un diámetro constante, pero internamente tiene un diámetro variable. La curva del convergente, a ver si me sale algo, o sea, empieza ahí, sigue así y se empalma con la parte de chapa. O sea, el convergente comienza acá y termina acá en la sección de salida. Constructivamente está hecho así para darle rigidez a la estructura y no se hizo de chapa, sino que está hecho en madera torneada. Está hecho en varios sectores pegados, formando un anillo y después está torneado. Lo que vamos a determinar nosotros es el espacio acá donde nosotros podemos poner los modelos. Acá tenemos una vista del túnel. A partir de acá tenemos la descarga. Lo que he tratado de simplificar acá o de mostrar es qué sucedería en un túnel si yo tuviera el aire sin viscosidad. Si yo tuviera el aire sin viscosidad, acá saldría un chorro cilíndrico de aire de velocidad uniforme. La velocidad uniforme me la está dando todo el conjunto del túnel de viento en esta sección, y ya lo vamos a ver con las mediciones que se hacen. En esta sección tenemos un vector velocidad
bastante uniforme, tanto en módulo como en dirección, y si el aire no tuviera viscosidad, este perfil de velocidad lo tendría a lo largo de todo este cilindro y sería de longitud infinita. La realidad dice que el aire tiene viscosidad y lo que se nos presenta en realidad es algo más parecido a esto. Acá tenemos, esta sería la salida del convergente. A partir del borde de salida tenemos tres zonas bien definidas. Una, la que está acá rayada, es la zona de velocidad constante. Si lo comparamos con esta otra imagen, acá era un cilindro de longitud infinita. Acá vemos que tenemos una forma aproximadamente cónica que se cierra a cierta distancia. Acá, toda esta zona exterior a este cilindro es con velocidad cero, o sea, el aire está quieto. Vamos a suponer que el lugar donde está el túnel de viento está en una atmósfera tranquila, es decir, que el aire está en reposo, y que el chorro cuando sale no rebota contra ninguna pared y vuelve a la entrada y me perturba la entrada de aire acá, lo cual se traduce también en turbulencia después de la salida. Y sobre todo el aire, si acá yo tuviera, y es lo que tenemos en el laboratorio, la pared del túnel, el aire, el chorro viene acá, rebota, parte entra de nuevo acá y parte forma una corriente lateral a lo largo de todo el túnel. Pero bueno, despreciando todo eso, supongamos que no tenemos ninguna pared y que el aire está quieto. Lo que vamos a tener nosotros en la realidad es la zona central, donde la velocidad es constante, una zona que está limitada por esta línea. Esto acá sería un corte, imagínense que es un cuerpo de revolución, o sea, esto se aproxima bastante a un cono, si lo pensamos en 3D, el eje del túnel es el eje de revolución. Todo el espacio que está por fuera de esta línea y de esta otra, la zona donde el aire no se altera, no se entera que hay una corriente de aire, y el espacio acá intermedio es una zona donde la velocidad cambia desde la velocidad que tengo en la cámara de ensayo hasta velocidad cero. Esta zona se va agrandando a medida que me alejo y también la zona de velocidad constante se achica. Esta distribución de velocidades, un estudio para ver cómo es esto, están bastante bien explicados en libros de acondicionamiento de aire o ventilación domiciliaria, ventilación industrial, porque ellos utilizan muchas boquillas que distribuyen el aire con una diferencia. A ellos lo que les interesa es lo que ocurre desde esta línea hacia la derecha. O sea, donde tengamos bajas velocidades y una distribución con una velocidad que se hace bastante uniforme. Las curvas que vamos a obtener, si uno se va alejando, se van achatando, y si tengo otro tobera similar a esta, un poco más arriba, un poco más abajo, se comienzan a mezclar los flujos de aire y me da una corriente uniforme en toda la sala que esté acondicionando de baja velocidad. Pero a nosotros lo que nos interesa en realidad es esta zona que está acá rayada. Y para nosotros, una cámara de ensayo tiene que cumplir una condición fundamental, que es tener velocidad constante. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es un relevamiento de todo este espacio que tenemos acá y determinar en qué zona la velocidad es uniforme. Nos vamos, acá no está mostrado, a ver la imagen. Acá en esta imagen tenemos también un esquema del túnel, donde tenemos una sonda fija al túnel y una sonda móvil.
Con esta sonda móvil, lo que vamos a hacer nosotros es, lo vamos a ubicar en la sección de salida del túnel, vamos a hacer un barrido en este sentido, vamos a medir, determinar la velocidad que tenemos en este sentido, nos vamos a alejar, vamos a hacer un barrido nuevamente en un sentido perpendicular, nos vamos a alejar, vamos a hacer otro barrido, etc. Esa es la mecánica que vamos a seguir. La sonda que está fija al túnel, le vamos a llamar presión total del túnel o velocidad del túnel, y la sonda móvil como sonda únicamente. Entonces, volviendo a este diagrama, vamos a tener acá una sonda fija que está ahí y una sonda móvil que va a estar montado sobre un carro que me permite desplazarla en sentido transversal. Después me voy a venir más acá, voy a medir en este sentido, etc. Hasta cubrir todo este espacio. Y el criterio que vamos a tomar para definir la cámara de ensayo es decir que la velocidad que yo estoy midiendo con la sonda es la que se desplaza por todo ese volumen, dividido la velocidad que mido con la sonda fija al túnel, tiene que ser mayor o igual a 0,98. Lo ideal es que sea 1, pero bueno, hay que tener una tolerancia en este tipo de trabajo. O sea, en todo este volumen, el cociente de la velocidad que mido con esta sonda fija al túnel y la móvil es igual o mayor a 0,98. Y fuera de este espacio, ese cociente es menor. Y cuando llego a esta zona, el cociente la velocidad de la sonda dividido la velocidad del túnel es igual a 0. En esta zona. Acá en el medio varía desde 0 hasta 1. La sonda que está fija al túnel, el único requisito es que uno, que esté fijo realmente, que no se mueva, cosa de que con el transcurrir del tiempo no tengamos cambio de orientación que nos puedan introducir errores extras en la medición. Y la otra es asegurarme de que esté fuera de la capa límite que yo voy a tener dentro del convergente. No la ubico sobre el eje del túnel porque en ciertas mediciones me va a estorbar con la sonda móvil y si yo la voy a mover, la voy a cambiar de altura, por el sistema de fijación que tiene, seguramente la voy a desalinear y voy a estar introduciendo errores extra. Entonces, lo que me tengo que asegurar es que la sonda no esté dentro de la capa límite. Acá, si se acuerdan del práctico anterior, la presión total y por lo tanto la velocidad cambia desde 0 en la pared hasta un valor constante cuando está fuera de la capa límite. Si yo me aseguro que está fuera de la capa límite, no importa si la sonda está ahí o está en ese otro lugar, etc. No hay inconveniente. Media chueca la sonda, pero bueno. Entonces el criterio que nosotros vamos a utilizar es este. Cuando se cumple esa condición, estoy dentro de la cámara de ensayo. No se cumple, estoy fuera. Y para aprovechar con los instrumentos con que nosotros vamos a trabajar, teniendo en cuenta que trabajamos con manómetros y corriente que descarga la atmósfera, la P estática es igual a 0, entonces la velocidad me queda como raíz cuadrada de 2 sobre la densidad del aire por la presión total que esté midiendo con la sonda fija al túnel, sería esta, o con la sonda móvil, o la sonda de exploración, o la sonda, como lo quieran llamar. Perdón, esta es la sonda móvil y esta es la del túnel. Cociente entre la velocidad de la sonda móvil y la velocidad de la sonda fija al túnel.
Acá podemos reemplazar, simplificar 2 y la densidad del aire, y me queda que es el cociente entre las presiones totales medidas por la sonda móvil y la fija al túnel. Entonces el criterio que nosotros vamos a utilizar en realidad es este. ¿Por qué utilizamos este y no el primero? Porque me estoy evitando todo el cálculo de las velocidades, o sea, me estoy evitando todo este cálculo intermedio. Y si se fijan, en este caso, cuando yo haga corrección de presiones, no me hace falta multiplicar por el seno de tita, porque voy a estar multiplicando acá y dividiendo acá. Entonces, se me simplifican y no es necesario. Cuando se haga la corrección de presiones, no es necesario utilizar el seno de tita. Sí me va a hacer falta porque yo necesito saber a qué velocidad o a qué número de Reynolds estoy haciendo el ensayo. Entonces, voy a tener que hacer esa corrección para calcular la velocidad a la que hago el ensayo. ¿Qué es lo que voy a obtener yo después de hacer toda esa exploración? Bueno, acá el primer punto, ya vamos a ver en la tabla que llamo x igual a 0, estoy midiendo sobre la sección de salida, estoy haciendo este barrido. Y lo que voy a obtener es algo así como esto. Este sería la distribución de presiones, en este caso ya el cociente de velocidades, sobre esta sección. Fíjense en que las dos líneas, esta línea es límite entre velocidad igual a 0 y velocidad variable, y la otra donde ya tengo velocidad constante, parten de un mismo punto, que es la sección de salida del túnel, y si la sonda va recorriendo este espacio, a ver si encuentro. La sonda, cuando se va moviendo en todo este recorrido, va a ir midiendo presión nula, porque el aire está quieto, por lo tanto, la presión total es igual a la estática, como la estática es igual a la atmosférica, el manómetro me va a indicar 0. El cociente entre la velocidad medida por la sonda y la velocidad del túnel, en este caso, es 0. Después, cuando la sonda pasa de estar de esta posición a esta otra, hay límite justo en la boca de salida del túnel, cambia de valor la presión total medida con la sonda y hace que el cociente sea igual a 1. Entonces acá voy a tener un cambio brusco de la relación de velocidades y me va a alcanzar un valor prácticamente igual a 1. Esto sería lo que ocurre en la sección de salida. Vamos a una sección un poco más adelante. Yo ahora la sonda se va a estar moviendo en todo este plano, o sea, este es el recorrido que hace la sonda. Cuando en los datos diga x igual a 40 centímetros, quiere decir que la nariz de esta sonda móvil está a 40 centímetros. Esta distancia que hay desde acá hasta acá son 40 centímetros o a la que sea que estemos haciendo la medición. De nuevo, cuando yo estoy fuera de la línea esta inclinada, la velocidad y por lo tanto la presión es 0, el cociente de velocidad es 0. Si yo estoy acá adentro, acá mejor dicho, en esta zona, el cociente es 1, sería desde ahí hasta ahí, el cociente es 1, y entre este punto y este tenemos una zona de velocidad variable. Acá va, a medida que yo me voy alejando de este punto acá, va a ir disminuyendo al principio lentamente y después se va tendiendo a 0. Cuando yo me aleje un poco más, en este caso, la sonda se está desplazando en este plano, ya estoy fuera de la zona de la cámara de ensayo. En este punto acá estoy fuera de esta línea. Epa, se me movió toda la...
yo ya salí de esta línea, estoy fuera de este espacio limitado por esta línea, entonces la velocidad es cero, después comienza a crecer la velocidad hasta llegar a un máximo, que en este caso, como estoy fuera de la cámara de ensayo, no alcanza el cociente igual a 1. Entonces, este punto de medición este de acá está fuera de la cámara de ensayo. ¿Cómo determino yo a partir de esta curva la cámara de ensayo? Vamos a ir al gráfico anterior. Yo acá debería trazar una línea. Hacerla de color negro. Una línea que en este caso sea el cociente de velocidades igual a 0,98. Entonces, donde esta línea del cociente de velocidad igual a 0,98 corte con la línea que me está dando la variación de velocidades a medida que me voy moviendo, yo debería fijarme acá en este eje. Este eje sería la distancia radial a la que estoy poniendo la sonda, con esta cota, y me va a dar, en este caso, bueno, el dibujo no está un poquito, vamos a vérselo, me debería dar este punto, de acá en realidad debería estar más cerca de este, bajar, fijarme en el eje qué distancia está y me va a dar la distancia radial donde está el límite de la cámara de ensayo. A medida que me alejo, esa distancia es más chica. Acá tenemos algunas imágenes de datos tomados en prácticos de años anteriores, en el que se ve, ahí tenemos la distancia de que estamos haciendo la medición, o sea, vamos desde los 25 centímetros en un sentido hasta los 25 en el otro, por eso tiene cambio de signo. Esa es la distancia ahí, que es el radio, que estoy midiendo. Acá podemos ver cómo varía el cociente de velocidades. Y la línea esa punteada que se ve representa el 0,98. ¿Ven? No es una línea exactamente constante, porque hay errores de medición, hay un poco de turbulencia, etcétera, que hacen que el cociente no sea exactamente igual a 1. Errores de la sonda también se están cometiendo. Y bueno, yo debería fijarme, a ver si en este punto ahí donde se produce la intersección, a ver si lo puedo achicar. La línea de puntos con la línea azul, donde se intersectan, yo debería trazar desde ahí una línea y fijarme acá qué coordenada tiene, en este caso un poquito menor de 15 centímetros. Acá lo que nosotros hemos relevado en realidad son los puntos que están marcados ahí. Las líneas están hechas como para unir esos puntos, a la vista, no es imprescindible. Acá tenemos, acá dice X 50 centímetros, quiere decir que estoy midiendo, perdón, acá podemos ver que la velocidad, cuando yo salí de la sección de salida, estoy midiendo prácticamente sobre la pared de madera de la salida del convergente, no es igual a cero el cociente. Fíjense, el valor es bastante pequeño, 0,17, 0,18 más o menos.
Esto se debe a que siempre hay una pequeña, donde sale el aire hay un pequeño arrastre que hace que la velocidad no sea totalmente nula en ese sector. Cuando yo me alejo, estos puntos, por empezar, son menos que los que tengo acá. Porque ven, acá el diámetro es prácticamente de 17, 18 centímetros. El cociente ese se mantiene prácticamente en el mismo valor, pero cuando vamos al otro extremo, acá tenemos el valor de 1, esta es la línea de 0,98, cuando yo me voy a tomar esa cota, vemos que tenemos 9 centímetros. Quiere decir que la sección de salida pasó de ser una sección circular de 15 a 9 centímetros y medio de radio. Cuando me alejo aún más de acá, no alcanzo a tener la curvita que medía antes con el cociente de velocidades que tendría a 0, porque es una zona más amplia donde estoy midiendo y los puntos de medición son los mismos. O sea, estoy midiendo hasta 20 centímetros de radio únicamente. Si yo me extendiera hasta 30, seguramente acá tendría un par de puntos por acá y tendría después una zona de valor constante de este cociente. Y en el otro extremo, vemos que los puntos que están dentro de la cámara de ensayo se han reducido bastante y el diámetro que tenemos es 5 centímetros. Y si me alejo un poco más, acá estamos a 1,5 metros, tenemos el mismo problema en esta sección, o sea, estamos midiendo todavía dentro de la zona de variación, no hemos alcanzado a superar esta línea. La sonda acá, digamos, estamos midiendo en este extremo, todavía no llegamos hasta esta zona, estamos acá, y el valor máximo que llegamos no llega a 0,98. En este caso está más o menos 0,97. Quiere decir que a 1,5 metros ya se cerró el cono o el volumen ese que me definía la cámara de ensayo. O sea, el extremo de la cámara de ensayo está entre 1,5 metros y 1 metro que corresponde a este gráfico. Si yo tomo las distancias, por ejemplo, acá tengo 5 centímetros y 5 centímetros, acá tengo 9,5, prácticamente acá tengo 10, acá tengo 14,5, casi 15, acá tengo 15, hay una pequeña simetría. Eso se puede deber a que el chorro de aire no está centrado con el eje del viento, o que el carro sobre el que yo desplazo la sonda no está alineado con el eje del túnel. Eso hace que el resultado que yo obtenga, si paso estas medidas que tengo acá, esta de acá para x igual a 0, esta de acá, y esta de acá para x igual a 50 y así para las otras cotas, puede llegar a un gráfico parecido a este. Los puntos marcados ahí con cuadrados son los que yo medí, que me limitan la cámara de ensayo para las cotas X, Y positivas, y acá tengo para las Y negativas, y veo que se cruzan. En este caso sabemos que se tendría que cortar a 150, poquito antes de 150 centímetros, pero bueno, depende de la interpolación que uno haga de todos estos puntos, y que también los midió, por eso se le fue un poco afuera. Y siendo sincero, este práctico, la persona que hizo este trabajo, tuvo varios errores, así que por eso le da este punto afuera. Pero era el que estaba más clarito de todo. Y acá tenemos las dos líneas que me representan los límites de la cámara de ensayo, pero más interesante que esto, y que le faltó indicar acá, sería la línea que me representa el eje de simetría de esta cámara.
Por ejemplo, ese eje de simetría y el ángulo de acá. ¿Por qué me es importante el conocimiento de este dato? Porque si yo quiero alinear una sonda, por ejemplo, en el práctico pasado, nosotros alineamos la sonda, o debiéramos haberla alineado con la dirección del viento. Y dijimos que lo hicimos más o menos con el eje del túnel. Si yo lo hago esa alineación con el eje del túnel, acá voy a tener un ángulo de guiñada distinto de cero, lo cual puede ser significativo. En cambio, si yo conozco esta desviación del eje de la corriente de aire con respecto al eje del túnel, cuando yo coloque la sonda y tenga mi instrumento, a ver si sale, el Profe, instrumento, eso le iba a consultar. ¿No conviene hacer una regresión no lineal, sino, no, tampoco sé si diría, ¿cómo se llama? Cuadrática, pero una sí, que respete más lo que sería la figura de lo que es realmente el área de trabajo? sí, lo que pasa en este caso, fíjate, están bastante lineal. Es más bien un cono lo que va a dar. Es bastante lineal y si vos utilizás un polinomio de, por ejemplo, grado 3, 4 o cualquiera que no sea lineal, te va a dar el coeficiente que acompaña a X bastante grande y los otros te van a dar varios órdenes de magnitud menor. Y te está indicando que la componente X cuadrado, X al cubo, etcétera, son prácticamente despreciables. De todas formas, acá no nos interesa un conocimiento exacto de esta cámara de ensayo, porque depende de los instrumentos, en qué condiciones la medís, te va a cambiar esto, los errores que estés cometiendo, pero sí te interesa que vos sabes que tenés más o menos, lo interesante de esto es que acá tenés un volumen en esta zona, que vos podés decir, bueno, hasta 30 centímetros, 40 centímetros, yo puedo poner un modelo y ensayarlo. Si yo pongo un modelo de avión en esta zona, va a ser algo muy chiquito, o se me va a salir de la cámara de ensayo. O sea, no es importante el valor, el conocimiento exacto de esta forma. Sí es importante el conocimiento del ángulo que yo tengo acá. Entonces, cuando yo quiera alinear una sonda para tener un ángulo de guiñada cero, lo que voy a tener que hacer es, respecto al eje del túnel, si yo tengo el carro o mi soporte alineado con el eje del túnel, es darle en este caso un ángulo de 4 grados. Por ejemplo, en vez de que esté a la sonda, yo tendría que darle este ángulo de guiñada, no se nota. Yo la sonda, en vez de ubicarla así como hicimos en el práctico pasado, yo en realidad debiera darle esa orientación. Entonces el ángulo que hay entre esta posición de la sonda y el eje de la corriente de aire es cero. Y yo en esta situación tendría ángulo de guiñada cero. En algunas situaciones importantes, en otras no, bueno, dependerá del trabajo que se esté haciendo. Y si queremos hacer un trabajo más completo, yo en vez de hacer un relevamiento en el plano, debiera hacer un relevamiento en el espacio. Es decir, tener una sonda que aparte de moverse según esta dirección, en vez de aparte de moverse en esta dirección, debiera moverse perpendicular al plano de la pantalla. E incluso hacer mediciones en varios radios. Si uno, imaginemos que esta es la mitad de la sección de salida del túnel de ensayo, lo que hemos hecho nosotros con la sonda es desplazarnos en este sentido. Yo debiera medir así, medir así, medir en varias posiciones radiales para tener un mejor conocimiento de la distribución de velocidades en todo ese espacio y después verificar que este eje
de simetría sea una línea, porque acá si yo veo estos puntos, en realidad es algo un poco una línea quebrada, que lo aproximo con lo interpolo con una sola línea. En trabajos más precisos, yo debería medir en varios puntos esa distribución de presión y sacar el eje del viento, un eje promedio, o decir, bueno, entre 0 y 50 centímetros el eje tiene una dirección, entre 50 y 100 tiene otra, etc. Y ahí poder darle ángulo de ataque y ángulo de guiñada nulo al modelo que yo esté ensayando. Esta es una pequeña parte nomás de lo que debiera hacerse. Bueno, esa sería la esencia del trabajo. Acá lo que estamos viendo es la salida del túnel, la sonda, a ver si... encuentro de nuevo el dibujito de la sonda. Lo que hemos hecho nosotros, en realidad, es desplazarnos. Es desplazarnos en este sentido con la sonda. Le decía yo recién, aparte de hacer en medición en este plano, debiera desplazarme en este sentido y en varias posiciones radiales. Lo que estamos asumiendo es que lo que nosotros estamos obteniendo a partir del eje que yo determino tiene una simetría de revolución alrededor de ese eje formando un cono. La distancia que hay desde acá hasta acá es 30 centímetros, por eso en los otros gráficos la cota del radio era 15, y acá lo que estamos viendo es la instalación con la que trabajamos. Uno, bueno, ya lo conocen, el túnel de viento. Acá se ven unos rieles, que es sobre los que nosotros desplazamos la sonda. Nada me garantiza que los ejes de estos rieles estén alineados con el eje del túnel. Entonces yo no sé si esa desviación es a la falta de alineación de los rieles con el eje del túnel, o que la corriente de aire está desviada respecto al túnel y los rieles también alineados, o una combinación de ambas. En definitiva, lo que a mí me interesa es que yo estoy tomando como referencia, en definitiva, para las mediciones angulares, los rieles, y cuando yo coloque una sonda, debo darle el ángulo ese 3 o 4 grados de guiñada con respecto a los rieles para que me quede alineado con respecto a la dirección del viento. Acá lo que tenemos, esta cajita azul, es un variador de frecuencia, que es con el que excitamos el motor y nos permite cambiar el número de RPM. La computadora esa está de adorno, pero lo que usamos nosotros es el variador. Acá tenemos el multimanómetro. Esta es la sonda fija. Ya lo vamos a ver en otra imagen. Al túnel de viento, con la manguera correspondiente, que va al multimanómetro. Y acá tenemos la sonda de presión total, con la manguera correspondiente, que también va al multimanómetro. Y la sonda esta está montada sobre un soporte que me permite desplazarla verticalmente para alinearla justo con el diámetro del túnel, el diámetro horizontal. Y acá tiene una corredera, esta parte, que me permite desplazarla en este sentido. Ahí se ve una cinta métrica amarilla con un índice para medir la posición a la que está la nariz de esta sonda de presión total. Es decir, vamos a trabajar con dos sondas de presión total. Acá se aprecia un poco mejor la sonda fija al túnel y la sonda móvil o la sonda de exploración
y ahí está ubicado más o menos en el centro. Y acá un detalle de dicha sonda. Por lo que se puede ver es nada más que un caño, que la punta es una aguja de uso médico para que sea de menor diámetro y no perturbe tanto la medición. Acá se ve un poquito mejor la cinta métrica, la sonda y la corredera que tenemos. Se desplaza manualmente, no tiene ningún... El único freno que tiene es el rozamiento entre las dos piezas de madera que evita que se mueva solo y se desplace. Ahí se alcanza a apreciar el índice para tomar la medida a la que está la posición a la que está la sonda. Y acá nos vamos a encontrar con un problema. Y es el siguiente. Yo acá estoy midiendo con dos sondas distintas. Esa sonda es una que yo les pasé la foto, es una sonda de nariz semiesférica, una sonda de presión total. Y esta es una sonda con nariz recta. Las dos sondas son distintas, las dos tienen sus errores. En su momento el fabricante de esta sonda dijo que el coeficiente es 1, quiere decir que cuando está bien alineada, la sonda mide bien. Esta otra es una sonda casera, que por tratarse de una sonda de presión total, asumimos que cuando está bien alineada, mide sin error. Pero acá la alineación está hecha a ojo. Entonces yo no sé si está bien, si están las dos bien alineadas. Y cada una de ellas va a tener sus errores propios de medición. ¿Yo qué debería hacer? Yo debería alinear bien las ondas o conocer el ángulo de desalineación, tener las curvas de calibración de cada una de ellas, similares a la que se obtuvieron para el trabajo anterior, el de calibración de sondas, y fijarme, de acuerdo a la velocidad a la que yo estoy haciendo el ensayo, o la presión dinámica en realidad, y al ángulo de desalineación que tiene, cuál es el error que estoy cometiendo, y a la lectura que obtengo, hacerle la corrección necesaria. A las dos. Y si yo estoy midiendo, vamos a ir un poquito para atrás. Si yo estoy midiendo con una sonda en ese punto, ahí tengo una sonda y la otra la tengo ahí. ¿Qué valores de presión debieran medir las dos? ¿Qué suponen ustedes que debieran medir las dos sondas? Y en teoría debería medir la misma presión, profe. Las dos deberían medir exactamente la misma presión, porque están en una zona de velocidad uniforme, por lo tanto, la presión estática y la presión total y la presión dinámica son las mismas. Pero la realidad dice otra cosa. A ver si... Pero en realidad es más culpa de lo que son distintos tipos de sondas, ¿no? No porque no sea realmente así. Por dos cosas, porque son distintas ondas, aunque sean las dos iguales, pero si las dos están alineadas en forma distinta, cada cual va a tener su error por desalineación, no por diseño en sí de la sonda. Las dos sondas pueden ser exactamente iguales y estar construidas a la más alta perfección posible. Y las dos, si una está girando, una está bien alineada y la otra tiene 10 grados de ángulo de ataque, por ejemplo, me van a medir distintos, cuando yo sé que debieran medir lo mismo. Entonces, si se fijan acá, yo acá estoy poniendo la tabla
de medición, en la columna D y E, tenemos lo que mide la sonda fija al túnel y lo que mide la sonda móvil. Hay una pequeña diferencia en los valores. En la zona central, una mide 63, la otra 62. Cuando haga las correcciones, me voy a dar, fíjense que los errores a cero son iguales y la presión de referencia es la misma, quiere decir que esta diferencia de 1 milímetro se va a mantener. Y en algunas circunstancias, esa diferencia de 1 milímetro va a hacer que algunos puntos están dentro o están fuera de la cámara de ensayo, cuando en realidad estoy midiendo las dos sobre el eje, entonces debiera darme el mismo valor. ¿Cómo vamos a subsanar ese problema? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo acá tengo copiada una tabla que ustedes la tienen. A ver, vamos a dar un poco marcha atrás. Acá tienen una pequeña tabla que dice determinación del error de sonda. Y hay varios valores leídos con la total del túnel y la total de la sonda. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? Lo que vamos a hacer, no se alcanza a notar mucho en esta foto, pero lo que tenemos acá es la sonda fija al túnel, que está un poquito dentro del convergente porque es una sonda que está curvada, y la sonda móvil la hemos introducido que esté más o menos en el mismo plano vertical, las dos narices, y como yo estoy seguro que están en la misma zona, en el mismo plano vertical, y están dentro de la cámara de lo que sería la zona de velocidad constante, voy a tomar unas cuantas mediciones. Yo acá estos valores que estoy mostrando acá están un poco exagerados, pero es para que se vea cómo se opera. Y yo tengo que la total del túnel me midió 53 milímetros de alcohol y la total móvil, o sea esta, midió 59, ahí tengo los errores a cero, y hago la corrección de presiones. La presión de referencia corregida es el valor leído, 1, menos el error a 0, menos 1 que yo tengo acá, 1, menos 2, menos 1, etc. La total del túnel corregida es el valor leído, 53, menos su error a 0, me está quedando 52, menos la P de referencia corregida, que es menos 1, me vuelve a quedar 53. Y la total de la sonda, una vez corregida, me da 59. Como acá dijimos que no me importaba la inclinación del manómetro, no multiplico ninguna de ellas por el seno de tita. Obtengo un promedio de estas dos, porque no moví en ningún momento la sonda, no cambié la velocidad, nada. Solamente tomé varios valores para tener en cuenta posibles errores de lectura del operador. Si yo acá hubiese leído, por ejemplo, 63, porque me equivoqué de cuadrito en el papel milimetrado, me va a dar que las dos sondas están midiendo bastante bien, cuando hay una diferencia grande. En cambio, si yo tengo varios valores, veo que medí bien. Y si acá tuviera uno que diga 63 con respecto a todos los otros, desecho ese valor directamente y no lo tengo en cuenta en el cálculo de los promedios. Pero yo sé que acá estos dos valores debieran ser iguales. 53 los dos o 59 los dos. Y acá se plantea un problema. Yo tengo que decidir cuál de las dos sondas yo voy a tomar como que mide bien. La que está fija al túnel o la móvil. Eso queda a criterio de cada uno. Lo más correcto, lo más lógico es tomar esta como sonda fija, porque no se va a mover durante todo el ensayo. Y en su momento el fabricante me dijo que esta medía bien. Esta, yo no sé si el soporte
está realmente bien alineado, puede estar un poquito cruzado, se me puede mover la sonda a medida que yo lo voy desplazando. Entonces vamos a tomar esta sonda como que mide bien. Yo acá puse las dos situaciones para que vean que en otras situaciones, o sea, mejor dicho, que arbitrario tomar cualquiera de las dos. Vamos a cómo hacemos las correcciones. La presión total del túnel corregido es como veníamos haciendo antes, presión total del túnel leído menos su error a cero y sumado a la presión de referencia corregida. Es decir, si yo lo aplico acá a esta fila, es lo que acá me da 53 milímetros. Y como yo digo que la sonda móvil es la que tiene un error por el hecho de tratarse de dos sondas distintas, dentro del paréntesis le voy a sumar un término más. Este es el error por tratarse de dos sondas distintas. Como yo sé que por la ubicación de ambas tienen que valer lo mismo, si yo igualo la primera ecuación con la segunda, puedo despejar el error de la sonda. Y me va a quedar que el error de la sonda es la presión de la sonda leída menos su error a cero, menos la presión total leída menos su error a cero. La presión de referencia corregida, como lo voy a tener sumando en este paréntesis y sumando en este otro, la puedo simplificar. O si yo hago previamente la corrección, el error de la sonda es la presión de la sonda corregida menos la presión del túnel corregido. Entonces acá, en este cuadro, yo digo, si la presión total del túnel, es decir, esta sonda, mide bien, el error de la sonda es 59, el de la sonda que mide mal, menos 53, el de la sonda que mide bien. Calculo ese valor, acá tengo las presiones corregidas, lo que ya tengo acá en la tabla, y me da, mejor dicho, acá me da que el error de la sonda es igual a 6. Una vez que yo determiné este valor, para mí es una constante durante todo el ensayo, siempre y cuando que yo no cambie la orientación de la sonda móvil. Es decir, que trate de siempre moverla paralela a sí misma. Cuando yo haga la corrección de presiones en la tabla, la presión total del túnel la voy a corregir como siempre y me va a dar el valor que corresponda. Y la presión total de la sonda corregida, lo que tengo que hacer es acá sumarle esta cantidad 6 con el signo que ya obtuve. Y me va a dar como resultado, en este caso, 53, lo cual es lo que esperaba. O sea que las dos presiones medidas con la, mejor dicho, la presión medida con las dos ondas distintas es igual. En otra situación, si yo eligiese que la sonda móvil mide bien, la que yo tengo que el error me va a cambiar de signo. Fíjense que acá es menos 6, cuando acá era 6. Y el valor ese se va a sumar en la otra presión. O sea, la total de la sonda corregida, la voy a corregir como siempre, voy a obtener el mismo valor que tenía acá, 59. Y la total del túnel corregida le voy a sumar S con su signo, lo cual hace que cuando haga la operación me queden las dos presiones iguales, 59. Repito, ¿cuál es la que mide bien? Depende del instrumental que yo esté utilizando. Si por algún motivo esta sonda fuese una que yo tengo la certeza y que mide bien, está bien alineada, todo, bueno, esta será la que está cometiendo el error. Para este práctico, adoptamos que la sonda fija al túnel es la que mide bien. Y cuando yo vaya a hacer las correcciones de presión, cuando yo vaya acá a la tabla de cálculo, cuando yo corrija esta columna, el total de la sonda, aparte de hacer el valor leído menos su error a cero, menos la P de referencia corregida, le voy a agregar el SVS que yo calculé con
estos datos de acá. O sea, toda esta tabla, para lo que me sirve es para calcular el SUS y que después, cuando yo venga acá, voy a hacer esta corrección. Acá en esta tabla general están divididos por colores. Este corresponde a la sección de salida del túnel, X igual a 0. Este corresponde a 50 centímetros, a 100 y a 150 centímetros. Acá tenemos el ángulo de inclinación del manómetro, el multimanómetro, y acá arriba las condiciones atmosféricas y la densidad del alcohol de ese día del ensayo. Yo le dije que la inclinación del manómetro no la usamos para calcular el cociente de velocidades, pero sí me va a hacer falta para calcular la velocidad del ensayo. Entonces, yo deberé tomar un promedio de todas estas presiones que yo mido con la sonda fija al túnel y calcular una única velocidad representativa del ensayo. Ahora fíjense acá, todos estos valores varían entre 63 y 64, acá tenemos 63, 62. No es necesario que hagan el promedio de toda esta cantidad de valores, simplemente así a ojo ver cuál es el que más se repite y ya tenemos un valor medio para calcular la, la velocidad del ensayo. Una cosa que me faltó decir es que acá la distancia I, fíjense en que varía desde 130 hasta 170 centímetros, cuando la sección de salida es de 30 centímetros y el origen está ubicado al medio. Acá hay un error a cero que dice 149,50 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que yo a todas estas distancias le tengo que restar ese valor. Entonces, la cota I en realidad, una vez corregida, acá es aproximadamente 20 milímetros, 19, 18, etcétera, y acá llegamos hasta menos 20. ¿Por qué es eso? Porque si se fijan, a ver, en esta imagen, la cinta métrica esa empieza acá a la izquierda en 50, en 1,50 m en realidad, pero en 1 metro y pico, no se alcanza a distinguir bien, pero ahí debe estar unos 10, unos 20, unos 30, etcétera. O sea que el origen de esta cinta métrica está a la izquierda aproximadamente a 1 metro. Yo no voy a estar corrigiendo sobre la marcha o en el momento que estoy haciendo el ensayo de estos valores, sino que leo lo que me dice el instrumento. Y un trabajo previo que hubo que hacer es determinar el origen de mi, a qué cota está, mejor dicho, el eje del túnel. Entonces, con la sonda móvil, en realidad lo que se hizo es lo siguiente. Se puso en este extremo, se tomó la lectura, que da la cinta métrica, se corrió hasta este otro, se tomó la lectura de la cinta métrica, la mitad me da ese valor de 149,5, que es donde está el punto medio entre los dos extremos del diámetro que yo medí. Y esta columna es común para todas las lecturas que se tomaron. Fíjense que acá en el último, la presión total del túnel tiene los mismos valores, entre 62 y 63 milímetros, y la total de la sonda se queda bastante por debajo de estos 62. Quiere decir que acá ya me está diciendo que estoy fuera de la cámara de ensayo. Para esta otra situación, a 100 milímetros, hay varios valores
que se aproximan bastante. Eso hace que yo pueda tener cierta confianza en que acá todavía estoy dentro de la cámara de ensayo. Sí. Profe, ¿puede repetir de vuelta esa parte de cómo se da cuenta cuando está dentro de la cámara y cuando no? Bueno, es sobre la tabla de datos, acá. Sí, sí, Fíjate sí, que tal acá cual. la presión total medida con la sonda fija al túnel es prácticamente la misma, entre 62 y 63 milímetros, lo cual es lógico, la sonda no se movió. Ahora, la sonda móvil, que está de acá, fíjate que varía desde 1, 10, 15, va subiendo, llega a 60, 61, 60, 57 y después comienza a bajar. En la zona central, acá, en estos valores, cuando yo haga la corrección de presiones, los errores a cero son los mismos. La presión de referencia no cambia, quiere decir que este valor es una constante. Cuando yo venga a hacer estas correcciones acá, este error a cero y este error a cero son iguales, este valor son iguales, no cambia, quiere decir que la única diferencia que hay entre estos dos es nada más que el error debido a la desalineación de la sonda. O mejor dicho, al hecho de que son dos sondas distintas. Volviendo acá, ese valor es muy pequeño, es de alrededor de 1 o 2 milímetros. Entonces, así a simple vista yo puedo ver que estos valores, una vez que yo los corrija, me van a dar muy parecido a estos. Y esa diferencia, si no supera el 2%, yo puedo decir que estos valores que están acá coloreados, o la mayoría de ellos al menos, están dentro de la cámara de ensayo. Mientras que en esta otra columna, los valores centrales, lo tengo acá, veo que por más que los corrija en 1 o 2 milímetros, están bastante lejos de estos 62 que tengo acá. Entonces acá el cociente de velocidad, de una vez que yo haga el cálculo, me va a dar menor que 0,98. O sea, si yo hago igual esto, igual, raíz de este, dividido este otro, me da 0,95. Una vez que yo haga la diferencia, la corrección de presiones, como los errores a cero son los mismos, estos valores prácticamente no van a variar. Y si yo acá, por más que lo aumente en una unidad, que es el E sub S que vamos a calcular, que está en alrededor de 1,57, fíjate que el cociente sigue siendo menor a 0,98. Mientras que si yo tomo estos dos valores que tengo acá, vamos a hacerlo acá, igual a este, dividido este otro, me da 0,98. Y si además le sumo 1 milímetro por la corrección, por el SOS, el cociente me da 0,99. Quiere decir que el cociente de velocidades acá es mayor al 98%, estoy dentro de la cámara de ensayo. Y si yo hago, a ver, extiendo la fórmula hacia abajo, veo que para varios valores tengo 0,98, 99, 98. Este valor que tengo acá ya está fuera de la cámara de ensayo. Mientras que este otro está dentro. Entonces yo puedo, si quiero hilar muy fino, hacer una interpolación entre estos dos valores y calcular la coordenada I, que va a estar entre 146 y 148, que me da el límite de esta cámara de ensayo. O tomar directamente este valor.
sería 148 centímetros. Cuando yo le haga la corrección, que es prácticamente 150, me está diciendo que tiene un radio de 8 centímetros la cámara de ensayo en este punto. En este caso, 8 centímetros negativos. Si yo extiendo esta fórmula hacia el otro lado, este valor está dentro de la cámara de ensayo y ese otro no. Entonces la cámara de ensayo a 100 centímetros de distancia, que es la que corresponde a esta columna, está entre este valor y este otro, que quiere decir que tiene, en este caso, 4 centímetros de radio, porque va de 148 a 156, son 8 centímetros de diámetro, por lo tanto ya tengo una cámara muy, muy chiquita. Y para esta otra columna, ningún punto llega al 94%, quiere decir que a 150 centímetros, definitivamente estoy fuera de la cámara de ensayo. Y si vamos a estos gráficos que había mostrado antes, a estos de acá, vemos que para 100 centímetros, la cámara, en este caso, le da un diámetro de 10 centímetros. Por el que obtuvimos recién 8, o sea, estamos andando ahí en esos valores. No sé si apuntaba a eso la pregunta. ¿Alguna otra duda? Profe, yo le quería preguntar sobre, Sí, profe. en la foto que mostró usted ahí de cómo, Era el cómo problema está la... que no entendía muy bien cómo sacaba la relación. Ahí me di cuenta. Con eso ya lo entendí. El error a cero en la coordenada R, en la coordenada I. A ver. Para determinar este valor, me están preguntando. ¿De dónde saco estos 149,5 centímetros? ¿Esa es la pregunta? Acá estoy viendo una pregunta que me hicieron hace un rato de si la nariz de la aguja de la sonda está cortada. Sí, está cortada a 90 grados, o sea, de un ángulo recto tiene la nariz. ¿No? El chaflán que tiene la aguja se lo eliminamos. Y se le sacó bien la rebarba del corte, todo, que quede sin rebarba que pueda alterar la medición. Profe, le hago una consulta. Sí, Ahí justo en la foto esa que está ahí, que se ve toda la instalación, la mesa, todo eso donde está el manómetro, la computadora, ¿todo eso no influye un poco en las mediciones o no? no, porque están lejos de la zona de medición. Ah, bien, bueno. O sea, a lo mejor no se aprecia bien, pero están por lo menos a casi 1 metro de distancia. Donde está la computadora y el variador, está a la par del convergente, o sea, no superó la sección de salida. Y el manómetro acá lo hemos alejado. Lo ve más lejos. Claro, y no te extrañe que esté así para la foto y en el momento de hacer el práctico
se haya girado y alejado un poco más también. Pero no, está lejos de la zona de medición. Está bien, está bien. O sea, si vamos a esta imagen, la mesa, no, la mesa está más o menos en este lugar. Claro, mientras no esté muy cerca de la zona de ensayo, Claro. no molesta, digamos. No molesta. En realidad en esta otra tendríamos que verlo. La mesa está en este lugar, con el manómetro. Claro. Y la mesa con la computadora está más o menos en este lugar. Todos tienen ruedas, así que la alejada donde haga falta. Claro, El límite en realidad lo impuso el largo de la manguera disponible. hasta ahí llegaba. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, y ahí quedó. Y ahí quedó. Si lo hubiéramos podido poner todo acá en este sector, mejor, pero la manguera ya iba a quedar muy tensa y se corre el riesgo de que se estrangule en algún punto y eso va a hacer que, o si no la obstruye totalmente, va a hacer que haya un retraso en la medición. Una cosa que es importante acá en la tabla es que el cociente de velocidades lo tenemos que hacer fila a fila, es decir, yo trabajo con esos dos valores, trabajo con esos dos valores, trabajo con esos dos, etcétera, y voy haciendo la columna del cociente de velocidad. Yo no puedo tomar esta presión medida en este momento con la que medí acá, porque hay una distancia temporal importante que si hay alguna perturbación en el flujo, alguna oscilación, porque no sale bien uniforme del túnel, el túnel, la cantidad de palas que tiene el ventilador, no recuerdo si son 8 o 9, no tengo, creo que son 8 en realidad, produce ciertas pulsaciones que se transmiten también a la corriente de aire, que yo después con los otros elementos que tengo en el túnel trato de eliminarlas, pero muchas veces no se puede. Si yo mido acá, en este instante de tiempo, y después mido, lo comparo con el que tengo acá, puede ser que haya una suba o baja de presión debido a esas pulsaciones y no por el hecho de que esté fuera de la cámara de ensayo. Entonces es necesario que estas dos lecturas sean tomadas en forma simultáneas. La variación espacial, porque esta sonda está fija al túnel, o sea, para esta sonda yo estoy a una cota de 0 y estoy a 1 metro de distancia. Cualquier perturbación ahí se transmite a una velocidad bastante más alta, bastante alta, en particular la velocidad del sonido, y la diferencia espacial esa, no, en el tiempo de respuesta que yo tengo en tomar la lectura, la perturbación pasó un montón de veces, o sea, no lo voy a estar midiendo esa perturbación por efecto de la distancia, pero sí, entre este punto y depende de la velocidad a la que yo esté tomando las lecturas, pueden haber transcurrido unos cuantos minutos. Entonces, entre este valor y lo puedo considerar como que están en el mismo instante de tiempo y los dos están tomando la misma predicción. En cambio, entre y hay una diferencia de varios minutos que si hay una modificación en el régimen de marcha del ventilador o alguna perturbación o simplemente paré un rato por algún inconveniente y después retomé los datos, la toma de mediciones, puede ser que haya una diferencia que no se atribuye al hecho de que haya salido de la cámara de ensayo. Entonces, cuando hagan los cálculos,
hay que hacerlo fila a cada uno de ellos. Profe, Sí, quería te consultarle escucho. dos cosas. La primera, ahí en ese mismo gráfico que estamos viendo, o sea, el perfil de velocidad que obtendríamos sin ser revolucionado, sin nada, solamente con los puntos, estaría contenido en un plano paralelo al piso y coincidente con en teoría, con el eje del túnel, ¿no? Claro. En realidad nosotros nos estamos desplazando con el eje de los rieles. Claro, sí, por eso. O sea, yo acá los rieles, vamos a dibujarlo acá de color verde. Los rieles, supongamos que están así los rieles. Yo la sonda la estoy desplazando a lo largo de los rieles. Entonces, la sonda va a coincidir acá en este punto. Yo estoy midiendo la sonda, va a hacer este trabajo. Lo desplazo, va a medir esto. Desplazo, va a medir esto. Esta es una de las causas que haya la desalineación. Yo la cota que estoy midiendo, en definitiva, el eje que voy a trazar es una línea así. O sea, la sonda se me va a desplazar a lo largo de esta línea. Acá están exageradas angularmente las desviaciones. Ahora, yo no sé si la desalineación de este chorro de aire es porque está desalineado respecto a los rieles o porque el chorro en sí está desalineado respecto al eje del túnel. No lo sé de antemano. Para corregir eso, yo lo que debería hacer es llamar a un agrimensor, por ejemplo, y que me determine el eje del túnel y me lo mida con el eje de los rieles. Entonces yo después yo ya sé qué desalineación hay y cualquier diferencia que haya con el chorro es atribuible a que el chorro no está alineado con el eje del túnel. Bueno, ese es un trabajo que habría que hacer. Y hacer todo ese trabajo y cuando desplazas el carro ves que tiene juego los rieles con las rueditas y decir, ¿para qué hago ese trabajo? Sí. Acá esta línea no se mantiene siempre bien perpendicular, es una cuestión de práctica y cómo se hace. No sé si apuntaba a eso la pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Y después la otra duda, ¿puede ir a los gráficos ahí donde los gráficos de los perfiles del informe este? Acá, sí. Eso, exactamente. En el eje de las X, ¿qué está graficado que no alcanzo a ver, perdón? Veo que está la línea de los 0,98. Cociente de velocidad. Listo, gracias. V sobre V infinito. O V sobre V del túnel, o P de la sonda sobre P del túnel. Cualquiera de esos valores, pero lo que está graficado es el cociente de velocidad, que varía de 0 a 1. Acá hay algunos puntitos, ven que se van algo mayor que 1. Eso en realidad es por errores de medición. A lo mejor justo se está tomando sobre un pulso positivo o hay algún error de lectura del papel milimetrado. Lo que el efecto que tiene la manguera, un pinzamiento de la manguera, si una manguera no tiene pinzamiento y la otra sí, aunque sean la misma longitud, el equilibrio de las presiones en una llega después que la otra.
Entonces, si soy rápido para tomar las lecturas, yo voy a tomar la lectura antes de que se me llegue la señal de la sonda que tiene la manguera pinzada, y voy a tomar lecturas que corresponden a distintos instantes de tiempo. Eso puede parecer que es muy largo, muy fino. Se recomienda que las longitudes de las mangueras sean iguales, el mismo diámetro, todo, para que si hay algún frenado, digamos, en cuanto a la velocidad de propagación de la señal, sean las dos lo mismo. Y entre los instrumentos que hay en el avión, el bariómetro, que es el instrumento que mide la velocidad de ascenso, se basa justamente en eso. En un manómetro, es una cápsula en realidad la que tiene el instrumento por una cuestión de tamaño, pero funciona como un manómetro. Una de las ramas está abierta a la presión estática que tiene la sonda, y la otra se hace pasar la misma presión, pero por un orificio calibrado de pequeño diámetro. Esa demora en transmitirse la presión hace que la cápsula vea una diferencia y se mueve una aguja que es, de acuerdo al diseño del instrumento, proporcional a la velocidad con que está ascendiendo o descendiendo el avión. Si está en vuelo horizontal, después de un cierto intervalo de tiempo, la señal que viene después pasa por el orificio calibrado, se hace igual a la otra, se mantienen las dos iguales, la diferencia es cero, velocidad de ascenso, cero. El mismo principio de poner un capilar en el medio de una manguera también se puede utilizar para evitar oscilaciones en la columna. Si tenemos la ocasión de hacer el práctico de capa límite, van a ver que la columna, si yo no muevo la sonda, nada, varía bastante. Varía en un rango a lo mejor de 20 milímetros. El menisco se mueve en ese rango. ¿Qué es lo que hacemos? A ojo, calculamos un valor medio de esa presión, viendo entre qué valores oscila o en cuál se mantiene más tiempo constante, y calculamos un valor medio. Una alternativa es ponerle un cañito de cobre de pequeño diámetro. La manguera tiene internamente 6 milímetros de diámetro, el cañito de cobre tiene más o menos 1 milímetro el agujero y unos 20 milímetros de largo. Entonces esas oscilaciones se reducen bastante, se produce un amortiguamiento y permite tomar lecturas un poco más confiables. En este caso, si una de las mangueras tiene el amortiguador y la otra no, habría un desfasaje temporal que, depende del problema, puede ser importante o no. O lo aprovechamos en el caso del bariómetro para tener una lectura de la velocidad vertical que tiene el avión. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay más preguntas, esto sería respecto al trabajo práctico. La planilla de cálculo ya se la envié, así que ahí ya tienen todos los datos para hacer el informe. ¿Qué es lo que tienen que estar presente en el informe? Estos 4 gráficos, si lo hacen un poco más grande,
y prolijo, pueden poner las 4 curvas en un solo gráfico. Le va a servir por ahí para compararlo mejor, porque si uno lo hace individual, puede hacer lo siguiente también. Hacerlo a distinta escala y va a parecer que hay una diferencia de velocidad apreciable entre un gráfico y otro cuando no es así. Entonces, si yo lo voy a hacer en 4 gráficos distintos, debería tener la precaución de hacerlos del mismo tamaño. Si lo hago todo junto en un solo gráfico, ese problema se me elimina, pero tengo que hacer un gráfico bastante grande porque acá voy a tener superpuestas las 4 curvas que yo calcule. Entonces tiene que estar este tipo de gráfico y este otro en el que, si bien esto no está mal, puede ir, sí es importante que esté el eje de simetría acá, que yo trazo aproximadamente donde se cortan estas 2 líneas, lo uno con el... En este caso acá me daba que estaba medio centímetro desplazado hacia un lado, el centro de la cámara de ensayo de la sección de salida. Bueno, trazaré esa línea y voy a dar qué ángulo tiene de desalineación el eje del viento respecto al eje de los rieles con el que yo desplacé la sonda. Y después, en conclusiones, bueno, hacer algunos comentarios sobre cómo es la uniformidad de la velocidad, si es más o menos lo que uno esperaba tener o no, cuáles son las dimensiones de la cámara de ensayo. En fundamentos teóricos, no es necesario que justifiquen de nuevo todo lo que es la ecuación de Bernoulli, errores de la sonda, etc. Lo único que tiene que ir es cuál es el criterio que nosotros tomamos, o sea, este es el criterio, cuál es la fórmula práctica que nosotros vamos a utilizar, que es esta, y la justificación de esta corrección que nosotros hacemos. El resto, describir el multimanómetro, describir las ondas, todo eso hacer referencia a los trabajos anteriores. Sí sería conveniente tener una imagen de las ondas utilizadas como para que quede un registro de qué elemento se utilizó. Y algunas de estas mismas fotos que están acá en la... Yo después les paso el PDF con todas las páginas estas que puse acá. Le voy a pasar 2 PDF, uno con todas estas rayas que se fueron haciendo y otro sin las rayas. Y ahí pueden tomar las fotos que les puedan hacer falta. ¿Una pregunta, alguna duda? Profe, sobre este IT no, sino sobre el IT 4. ¿Lo puedo molestar ahora o...? Si no hay preguntas sobre esto, dale. Bueno, esperemos un ratito por las dudas. Creo que hay una consulta en mensajes. A ver. Sí, o sea, hacerle de distintos colores, con distintos puntos para marcar los datos experimentales, uno cuadradito, otro redondo, no muy grande. Sí es importante, está buena la pregunta, al hacer este tipo de gráficos, marcar los puntos que me están indicando cuáles son los valores experimentales. Las otras líneas depende si uno lo hace uniendo por líneas rectas, líneas suaves, un polinomio, etcétera, de lo que le va a dar. Pero sí es importante que estén bien identificados los puntos experimentales.
Entonces utilizar distintos colores y sobre todo, como las líneas estas son de interpolación entre esos puntos, líneas finas. Porque si yo hago todo esto muy grueso, me queda un borrón. Entonces las líneas, con lo que hago los gráficos, líneas finas, y que se noten, sobresalgan un poco los puntos experimentales. Y hacerlo de distintos colores, de distinta representación, un cuadrado, un rombo, una cruz, etc. Pero sí, los colores ayudan muchísimo. Identificar acá bien los ejes. Bueno, acá esto no, en esta imagen, como puse 4 juntas para que me entren en la pantalla, no se notan bien lo que dice ahí, pero esto están tomado de un práctico de años anteriores. Así que le va a dar algo parecido a esto. El Excel va muy bien. Es más, esos gráficos están hechos con el Excel. Yo en particular utilizo el LibreOffice, pero es similar. Con el Excel tienen herramientas de sobra para hacer esto. Estas cosas y mucho más complicadas también le sobra el Excel. Que tiene que tener las precauciones de que al hacer los gráficos, elegir bien los espesores, si van a mostrar la línea de eje, entre qué valores, todo eso. Pero el Excel es de sobra para este tipo de trabajo. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, te escucho por el trabajo 4. Perfecto, profe. ¿Le puedo compartir pantalla? Así le muestro el Excel, que es donde tengo dudas. Buenísimo, ahí le comparto. Creo que para compartir tienen que dejar de compartir usted, creo. Ahí estoy dejando de... Ahí está. ¿Se ve bien ahí, profe? Espérame, ahí lo estoy viendo. Bien, bueno, en cada uno de los Excel, hice un solo Excel, hice todo. En cada hoja fui como trabajando cada una de las partes. Para el primer cálculo, que sería como el que sería, en este hice todo y después a los otros lo único que hice fue copiar y pegar las fórmulas. Tuve un problema acá porque no, me parece que hay algo raro, o sea, las velocidades, en este caso, vienen muy bien, hasta 26, que es más o menos lo que podría llegar a dar el túnel de viento, pero ya acá se me baja a 17, y es como que es muy raro que un túnel de viento a la misma frecuencia cambie tanto la velocidad, me Las parece. dos, las 3 curvas te tienen que dar casi iguales. Claro, bueno, no me pasó eso. Eso es lo que me generaba duda. Esta me quedó en 22, que dije, bueno, dentro de todo 26, 22 está cerca, pero no tan cerca, son 4 metros por segundo de diferencia. Puede Bien. ser. Eh, ¿El ángulo lo pasaste a radianes? No lo pasé. Puede ser que venga por ese lado. No, Lo tomo en directamente, radianes. con razón. No, a la ecuación directamente la trabajé al Pusiste a 36 grados para calcular el seno. claro, seno de tanto, 43, 44, 43. Y chao. Claro, Y pasarlo a pues, radianes. bueno, ahí pruebo. Acá, calculatita.
Un segundito que estoy buscando en cuál quedó la fórmula porque creo que se borraron. Acá están las correcciones. Bien, seno de B5. No sé Pones cómo. 5 por pi dividido 180. Ah, lo que voy a hacer, voy a poner acá el valor directamente, que este sea igual al de la celda. Voy a hacer el cálculo acá por este lado. M6, que sea 44,3 por 180 dividido pi, ¿no? O al revés, Por pi dividido 180. tal cual. No me Pones acuerdo cómo era. 314 nomás. Suficiente. Bueno, Si Como para no, hacer la un cálculo función rápido. aquí es pi paréntesis paréntesis. Claro. y ahí está, Abrir y cerrar paréntesis. Paréntesis. listo. Ahí está. Bien, esto lo voy a poner acá, que sea igual a M6. Sí, ahí cambia todo. Claro, cambió las presiones, 26 grados. Ahí está, Tenés que cambiarlo en las 3 columnas. perfecto. En este caso, también tengo que hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo acá en M6. Esto va a ser igual a 27,4 por pi. Ah, claro, esta ecuación no está contenida. Ah, después lo voy a cambiar. Acá. Podés ponerlo ahí donde dice seno, poner la celda como estaba y. Ya lo corregiste. Claro, ahí está. No, que lo que pasa es que me quedó pegado con la fórmula anterior. Cuando copié y pegué, me quedó pegado el cálculo con el seno del ángulo anterior. Ahí está. Ahora sí. Le da Listo. 26 también de nuevo. Claro, me da 26,9, 26,9, 27. Están todos en el mismo margen. Sí, sí, sí. Lo único que me queda medio raro es este de acá, que bueno, es culpa de que la lectura justo da una diferencia negativa. Entonces tengo acá que me queda Sí, eso es por esto. error de lectura. Claro. Esos Entonces valores ahí no. arranca saltándose un paso, como que camina al revés. Bueno, a ver. Claro, no es que camine al revés. Lo que pasa es que vos estás leyendo ahí columnas de 33, 32 milímetros, ¿no es cierto? Claro. El valor leído. Ujú. Ahora, vos, ¿qué certeza tenés que leíste 32 en vez de 33 o 34? Claro. O sea, ese valor, si vos me dijeras está en alrededor de cero, no te puede dar negativo. Esa diferencia ahí que te da cero es porque son valores muy parecidos. Claro. Y fíjate, vos tenés una incertidumbre en cada una de esas lecturas más o menos uno.